Señores, vamos a hablar un poco de cine ahora, de grandes películas de todos los tiempos y de qué significa la ciudad dentro del cine, cómo aparecen las grandes ciudades en muchas grandes películas que seguramente todos recordamos. Ahí presentamos a nuestro próximo invitado. Néstor Tirri nació en Bahía Blanca, es crítico y escritor, autor de La Piedra Madre, Los Cuadernos de Tánger y Habíamos amado tanto a Chinechita. El transeúnte inmóvil es su último libro publicado. Bueno, El transeúnte inmóvil se llama el libro de Néstor Tirri. Es lindo título, ¿no? Transeúnte inmóvil, porque uno está sentado en el cine viendo la película y viaja por lugares maravillosos. Es parte de la fantasía del cine también esta, ¿no? Las grandes ciudades que por ahí uno no tiene facilidad de ir, pero se mete ahí dentro del cine y las está viviendo. Sí. Fue una escritora, amiga, Clara Obligado, que me hizo notar que yo todavía no había salido el libro, ¿no? Cuando vio el título me dijo, pero dice, parece un libro de poemas o una novela, porque es un oxímoron. Dice, porque el transeúnte, de por sí, la naturaleza del transeúnte es transitar. Es ser móvil. Si está inmóvil, ¿cómo es esto? Y bueno, ahí está. Porque, bueno, el espectador está sentado en la butaca, pero recorre, en un mes puede recorrer 10 ciudades. Por lo menos, todas las que quiera, va. Sí, quiero decir. Puede pagar la entrada de cine lo que pueda, claro, digo. Claro. Y uno recuerda, hay películas que están muy ligadas a un determinado lugar. Recién antes de empezar conversábamos, decíamos algunas, Nueva York, por ejemplo, y sí, Desayuno en Tiffany sin ir muy lejos, claro. No podría existir sin Nueva York. Sí. Hay las películas de Manhattan de Woody Allen, no podría existir sin Nueva York. Por lo menos hay 4 fundamentales que son las que se estudian en el libro. Y después hay otras donde aparece de refilón, pero hay 4 centrales: Annie Hall, Manhattan, Hannah y sus hermanas y alguna más que ahora no me acuerdo. Bueno. Alguna otra seguramente. Sí. Ahora, vos decías el otro día, te escuchaba una cosa que me llamó la atención. Ahora que Woody Allen está en la presentación del libro, que yo estuve en la presentación del libro de Néstor Tirri. Y dijiste algo que me quedó, que creo que no está en el libro, pero me gustaría comentarlo acá. Vos decías, Woody Allen, que ha mostrado como nadie, tan maravillosamente Nueva York. No me convence cómo me está mostrando ahora ni Roma, ni Barcelona, ni Londres, ¿no? Que ha filmado, ya sabemos, en todas estas ciudades. Y vos decís, me da una visión de la ciudad que no la siento con la intensidad que yo siento que me cuenta Nueva York. Probablemente sea cierto. Con la verdad, más que nada. Ahí, bueno, ahí está. Porque, yo hice una presentación del libro en Roma, estaba Scola, ahí que había hecho... Bueno, yo presenté un fragmento de una película de Scola que fue gente de Roma. Claro, y había un actor. Bueno, Scola con Roma también es otro caso, ¿no? Ya vamos a hablar. Sí. Y él decía, bueno, dice, es feo como ha usado Roma, porque lo ha usado como un pretexto turístico. Y es cierto, o sea... O París, París un poco mejor. En París. Pero esa película empieza que parece una postal de París, ¿no? Muestra el Sena, la Tour Eiffel. Son como 10 postales de París todas. Sí. Pero eso parece deliberado, bueno, después se olvida un poco, ¿no? Y hay algunos pasajes a la noche en Montparnasse, en las viejas, la Coupole, toda la década del 20, la década de Picasso, todo eso, no está mal, pero lo de Roma es francamente brutto, como dicen, una brutta gita turística. ¿Qué quiere decir brutto en ese caso? Un feo trayecto turístico. Y vos decís entonces que ahí, porque ahí no hay verdad, su lugar es Nueva York. No. Uno habla de lo que conoce, eso es. Claro, porque Nueva York es su vida. Y yo lo que creo es que a Nueva York se le pinchó a Woody Allen después del 11 de septiembre. Porque él lo que hace tampoco es un Nueva York maravilloso, pero es el Nueva York de su memoria, así como Rimini es la Rimini de la memoria de Fellini. Claro. No, Fellini nunca filmó un solo metro de película en Rimini. Sin embargo, uno ve a Marcort y se maravilla. Vamos a decir esto, Fellini reproducía en estudios la ciudad, ¿no es cierto? Hasta la escena de la Fontana di Trevi la hizo en Cinecittà. No toda, no. Una parte en la Fontana y otra en Cinecittà. Retomas que tuvo que hacer después, cuando no estaba Anita Ekberg en Roma.
Entonces, pero no, la reproducida en filmó, Cinecittà. la filmó en la Fontana. No, recuerdo, hay gente que fue testigo de esa filmación. Claro, o sea, él sí, estaba en la Fontana. Pero la tendencia general de Fellini era Hacer el estudios. Teatro Cinque de Cinecittà. En Cinecittà. Por ejemplo, la Venecia de... ¿Cómo se llamaba la película que hizo? Casanova. De Casanova está todo Totalmente. hecho en estudio. El agua son plásticos, plásticos iluminados. Bueno, además no lo disimula, es una estética. No, pero es la estética de él. Claro. Es la estética de él. Claro. Sí. Es una estética, es decir, la estética del artificio. Y Ahí eso, está. eso es maravilloso como lo hace él. Y él dice, porque yo si reproduzco la Rimini en el Teatro Cinque, va a ser una ciudad más verdadera que la corroborable que puedo ir a filmar ahora. Porque la que puedo ir a filmar ahora no tiene nada de lo que tenía en la década del 30, que es lo que yo evoco. Claro, es Entonces, otra. y le da, además le da, que es lo que hace Woody Allen con su Nueva York siempre, le da el tinte de su memoria afectiva. Ahí está. Pero Woody Allen lo hace con los escenarios naturales. Claro, sí. Pero los busca algunos. Pues, ilumina de una determinada manera. Ahí también sí, hay una puesta en escena, ¿no? Totalmente. Ahora, hablando de Cinecittà, el otro día leía un artículo muy interesante que sacaste sobre quieren cerrar Cinecittà. No es que la quieren cerrar, quieren hacer otra cosa. Que una especie de hotel 5 estrellas. Claro, sí. Un emprendimiento comercial donde además se va a filmar, pero lo fundamental es el hotel de 5 estrellas, la zona de los restaurantes, la zona de, qué sé yo, dedicado a la televisión. Y están todos los trabajadores haciendo manifestaciones por toda Roma. Ahora, uno piensa también que Cinecittà, estos grandes estudios, responden a una manera de hacer cine que ya no existe, ¿no es cierto? Hoy hace falta eso. Yo creo que sí. O sea, yo creo que los estudios siguen siendo algo importante, sobre todo los estudios que tienen ellos, que son comparables. Esto te lo dicen todos los realizadores europeos y los americanos. Si queremos hacer una película con gran despliegue, gran inversión y qué sé yo, hay dos lugares para hacerlo. O Hollywood o el Hollywood Soltevere, que es Cinecittà. Claro, Y nada no hay más. más en el mundo. No hay más. Ahí se hicieron las grandes producciones norteamericanas. Claro, Ben-Hur se después de la hizo guerra, ahí, ¿no claro. es cierto? Cleopatra, no sé si no se filmó también, no estoy segura en Cinecittà. Cleopatra también. Sí, Cleopatra también. Mankiewicz, Bueno, sí. esas grandes películas, ¿no? Esas grandes producciones. Si volvemos al libro y al cine, me fui un minutito, pero creo que es importante también hablar de todo esto. Wim Wenders con Berlín, que hemos hablado acá, ¿no es cierto? Claro, Wim Wenders la filma justo antes de la caída del muro. Y todavía... Las alas del deseo. Las alas del deseo. El título original es El cielo sobre Berlín. El cielo sobre Berlín, pero acá es más conocida como claro, una preciosa película. Las alas del deseo es el título que se le dio en Estados Unidos y aquí lo adoptaron. Pero sí, hay tantas películas que son Berlín y no puede ser otro lugar. Lo mismo decíamos de Venecia. Es decir, o sea, lo interesante es encontrar, un poco lo que pretende ese libro es ayudar o cambiar un poco la perspectiva del espectador, en el sentido de empezar a ver el film de otra manera. Lo curioso es que si hay un comentario que se ha dado el 100% de la gente que me habla del libro o que lo ha comentado, es que provoca las ganas de volver a ver determinadas películas. Bueno, eso es maravilloso. Y uno también las puede ver con otra óptica. Y entonces las ves desde otra óptica. Cosas que no se vieron, ¿no es claro. cierto? Y esto es algo que se ha perdido, pero porque se ha perdido el gran cine. Uno va a ver una comedia en los multicines, ¿no? Donde se estrenan 7 películas por semana y se dan 10 películas en 10 salas distintas en el mismo lugar. Y pues a los 5 días ya no te acordás más de la película. Y cuando te dicen, che, la comedia americana esa, entonces, no, ya la vi. Y ya está, ya la vi. Pero si uno habla de ciertas películas más densas, más importantes, ni hablemos de Bergman, ¿no? Bueno, pero no importa. De Visconti. Pero digo, aunque sean las comedias, hay
comedias maravillosas norteamericanas de los años 50. Por Uno las puede ver supuesto. muchísimas veces. Claro, claro. No hace falta que sean así las Sí, grandes pero no solamente profundidades de de los Bergman. 50, es decir, películas de ahora mismo, ¿no? Es decir, algunas, lo que podemos llamar comedias inteligentes. Sí. Pero ahí un poco la idea es tratar de ver en qué medida los espacios urbanos, sea una determinada arquitectura de edificios o una determinada distribución de plazas y calles y rincones de la ciudad, Claro. hacen que la trama sea esa y no otra. Bueno, si vamos a la Argentina, que también está citada en el libro con varios ejemplos, si pensamos en la película de Daniel Burman, El abrazo partido, en el barrio del Once, ahí se ve muy claramente lo que quiere decir Néstor Tirri, ¿no es cierto? Es indisoluble esa película del barrio del Once, es parte esencial de la película. Así que tradicionalmente pensado y vivido como un barrio donde recaló la inmigración judía. Pero cuando Burman la filma, toma una galería y en la galería conviven con coreanos, con peruanos, con ex yugoslavos, ¿no? Entonces es como que esos espacios. Por eso el título de ese capítulo es Conformaciones de la inmigración. Claro. Es decir, uno puede analizarlo también desde un punto de vista antropológico, de cómo unas determinadas oleadas inmigratorias conforman el carácter de un sector de la ciudad. Ahí está. Entonces, si vos ambientás un film, una trama allí, la trama va a estar necesariamente, indisolublemente ligada a ese modo de sentir, bueno, en este caso no es un melting pot, sino sería una diversidad cultural, ¿no? Diversidad cultural que se puede dar en una galería si hay un italiano que tiene un negocio de radios y al lado está la señora judía que tiene la lencería y más allá está el chino que tiene el taiwanés, ¿no? Es eso, de eso se trata. Claro. Bueno, es una oportunidad de ver el cine desde esta óptica y también esto que estaba diciendo Néstor. Se está estrenando tanto cine, pasa lo mismo con los libros, tanta cosa que pasa y uno ya no se acuerda más. Releer o rever algunas películas clásicas maravillosas es un... Sí, es claro. un ejercicio muy a mí mismo, recomendable. yo fui a buscar una película que a mí se me había pasado porque no iba al cine en esa época, Mercado de Abasto. Ajá. Y ¿Qué Mercado de Abasto? A ver, Mercado de Abasto es una película del año 54, Ajá. protagonizada por Pepe Arias, Tita Merelo. Y bueno, es un film donde uno ve el mercado de abasto tal como era, ¿no? Claro. Y esto también es muy importante, Claro, bueno, que es la memoria de la ciudad. Obviamente, también, es recuperar eso. Y muchas cosas, ¿eh? Sí. Y Alrededor después, bueno, del cine. otras, yo traté de recuperar una que se tituló Dog Suit, también del 54, Mario Fortuna, Pepita Muñoz, en fin. ¿Se consiguen, se pueden ver esas películas? El que las quiera ver. Algunos lugares de Buenos Aires las Todavía- venden y hay todavía se consiguen. algunos cineclubes, de algunos videoclubes que las todavía tienen para están. alquilar. Entonces uno se encuentra con, esto también es muy importante, ¿no? Que de repente, bueno, esta, por ejemplo, Dog Suit, es del 54, pero transcurre en el año 30, porque el disparador es la caída del tranvía al Riachuelo. Ajá. Tranvía del Riachuelo en el que murieron muchos inmigrantes que trabajaban en el frigorífico Anglo. En el año 30. En el año 30. Pero se reproduce en el 54. Y vos ahí ves, además, decís, bueno, esto era la industria de la carne en la Argentina, ¿cómo? ¿Y de quién era? Y ahí te das cuenta que era de los ingleses. Entonces, hay todo, o sea, el cine te da no solamente la posibilidad de recuperar una ciudad que ya no existe, sino de ver cosas que de ver cómo tenía que ver eso con una realidad sociopolítica Pero o por antropológica, supuesto, ¿no? Es un documento Es un en ese documento, sentido, ¿no? además de Sí. todo lo demás. Además de todo lo demás. Muchas gracias por haber venido. No, Néstor. gracias por invitarme, Cristina. Y bueno, ya iremos al cine a ver qué. Vamos a ver alguna de estas. Ahora me quedé con ganas de ver Casanova, por ejemplo, de nuevo, la de Fellini. Sí. Digo. Bueno, gracias. Nos queda un bloque todavía, no se vaya que enseguida volvemos.